Si pudieran apagar sus micrófonos por ahí, por favor. Ay, muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta sesión del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a nuestros queridos amigos de Argentina, Silvia, Alejandro, Emma. Muchas gracias como siempre. Los desvelamos porque con la diferencia de horarios tienen, son 2 horas, ¿verdad, Silvia? ¿2 horas o 3? Son las 10 de la noche acá. Las 10 de la noche. Bueno, imagínense, todavía nos prolongamos con las preguntas, entonces siempre andamos trasnochando a nuestros queridos amigos de Argentina, pero muchas gracias por acompañarnos como siempre. Bienvenidos también los integrantes de la tercera generación del programa de postdoctorado. Nos están acompañando como invitados a estas sesiones el maestro Hurtado, por aquí está la doctora Quirós, el doctor Centeno, invitados especiales de la tercera generación de este programa de postdoctorado. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de un programa muy novedoso, muy interesante y sobre todo muy vanguardista, el tema de la innovación. De hecho, este instituto ha trabajado el tema de la innovación con uno de los grandes gurús de la innovación en el país, como es Marcus Dantus. Marcus es doctor honoris causa en Derechos Humanos, tocando y acompañándonos en el tema de la innovación, discípulo de Peter Drucker y bueno, de algunos otros expertos que ellos lo manejan pues en el ámbito del área de su expertise. En este caso, me da mucho gusto contar con la experiencia de la doctora Gabriela Medina Ramos, quien nos hace favor de acompañarnos, quien será nuestra ponente de esta sesión. Quisiera leer algunos antecedentes previo a cederle el uso de la voz y presentar a nuestra invitada de esta sesión. La doctora Gabriela Medina Ramos, ella es investigadora nacional, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, asimismo también coordinadora general del posgrado de la Universidad Politécnica en Guanajuato. Cuenta con el doctorado en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Ciencias por el Tecnológico de Celaya. Asimismo, tiene estudios de Ingeniería Bioquímica, igualmente por el Tecnológico de Celaya. Ha participado en comités científicos de evaluación de proyectos, entre ellos Foro de Innovación en la Cámara de Diputados. Asimismo, es representante internacional del Sistema Nacional de Investigadores con perfil PRODEP y ha participado también en comités muy importantes en la materia, como lo es el Comité Evaluador del Sexto Coloquio de Desarrollo Económico, Sustentabilidad, Innovación y Tecnología dentro de la Red de Investigación en Administración e Innovación Tecnológica, entre muchas otras cosas más. Yo agradezco mucho la presencia de la doctora Medina y sobre todo, pues con esto reafirmamos que al hablar de los derechos humanos es un área multidisciplinaria, es interdisciplinaria y como ven, pues nuestra invitada, pues con su gran experiencia en ciencias, en biología, etcétera, ciencias bioquímicas y demás, creo que nos va a ayudar mucho un perfil diferente y sobre todo hablando de un tema trascendental como lo es la innovación. Así es que bueno, pues sin mayor preámbulo, doctora Medina, bienvenida. Le cedo el uso de la voz y la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, tengo un perfil completamente diferente a ustedes. Creo que va a ser una plática en la que yo voy a aprender mucho. Estoy más del área, como lo explicaron, del área científico-tecnológica, pero hoy la manera en que como sociedad podemos avanzar es participando de manera multidisciplinaria, trans y interdisciplinaria para hacer que todos los desarrollos científicos y tecnológicos tengan un buen fin. Me voy a permitir compartir una pantalla. Es una presentación muy básica para dar pie a una plática con ustedes. Entonces,
Voy a compartir toda la pantalla para que se vea un poquito mejor y ya ustedes me indican, ¿sí? No los voy a ver, pero espero que se vea bien. ¿Me indican si ya pueden ver bien? Sí, la vemos. Gracias, doctora. Ok, bueno, me pidieron hablar un poquito de la interacción entre la innovación y los derechos humanos. El día de hoy, con mucho gusto, lo estoy haciendo. Y bueno, si nosotros nos trasladamos al concepto de innovación básica, decíamos, vamos a tocar primero el tema de innovación y es un concepto muy, muy sencillo. La innovación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es la acción y efecto de innovar. ¿Pero qué se entiende por innovar? Es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Aquí hay un componente que luego nos saltamos. Siempre todo el mundo trabajamos con que la innovación es crear, o sea, diseñar, idear, diseñar y o modificar. Pero la parte importante aquí es que se tiene que agregar, de acuerdo a como decía el doctor Abela, y como dice Marcos Dantus, ¿verdad? Si no hay una introducción en el mercado, esa innovación no está completa, no se puede considerar innovación. Sí se puede considerar innovación, decían, es que tiene que ser algo nuevo, no necesariamente. Lo novedoso puede estar en la mejora. Y bueno, aquí con esta imagen, pues trato más o menos de ejemplificar eso, ¿no? Lo que empezó como una vela, después se fue haciendo una bombilla y ahora hasta que pasamos a las luz LED. Cada uno de los pasos que se dio aquí fue una idea, ¿sí? Y esa idea se llevó a cabo por seguir los pasos de un método científico que nos permitió mejorar el producto. Pero realmente la innovación estuvo cuando llegó al mercado. Si no llega al mercado, no se puede considerar innovación. ¿Cómo se genera la innovación entonces? ¿Cómo fue que llegamos de la vela a la luz LED? Bueno, pues esto es mediante un concepto que se llama investigación científica, la cual está conceptualizada como la producción de nuevos conocimientos mediante la aplicación del método científico, considerado como un proceso sistemático de fases y estrategias de acción, desarrollo y obtención de resultados previstos. ¿Qué significa esta parte? Dice, bueno, si ya los resultados estaban previstos, ¿en dónde está lo novedoso? Pues resulta que estos resultados están fundamentados en una revisión bibliográfica muy profunda de todo lo que antecede a este nuevo producto que yo quiera hacer, a esta modificación, a este conocimiento que quiera generar. O sea, no viene de la nada, hay alguien que hizo ya algo atrás de nosotros, que nosotros tenemos que revisar toda esa literatura para poder hacer un supuesto de investigación o, en su caso, una hipótesis, dependiendo del enfoque que yo le dé a la investigación. Entonces, ya hay un resultado previsto que voy a confirmar o voy a rechazar mediante una investigación científica. Y esta investigación científica, normalmente el tema de innovación no está solo, no viene solo, viene asociado. La innovación, estamos hablando de que es investigación, esta I mayúscula significa investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y para que se considere innovación, tiene que llegar a quien lo va a usar. Y esa es transferencia de tecnología. Si no están todos estos conceptos vinculados y puestos hasta este punto, no se puede considerar innovación. Entonces, ¿por qué y para qué innovar? Y por lo tanto, ¿para qué investigar? ¿Para qué y por qué investigar? En realidad, investigar es algo inherente al ser humano. O sea, es algo que viene con nosotros por naturaleza propia del ser humano. Somos entes investigativos por naturaleza. Lo necesitamos para conocer todos los fenómenos de cualquier tipo, físico, químicos, biológicos, sociales que nos rodean. Desde los agujeros negros, ¿sí?, hasta las leyes y origen del universo. Siempre queremos saber el por qué y para qué de las cosas.
para conocernos a nosotros mismos, desde la parte biológica hasta nuestro psique. Resolver toda clase de problemas, ¿sí? Desde las que van, por ejemplo, fallas en un sistema de producción que tienen que ver con cuestiones ingenieriles, hasta por qué se dan los conflictos en familia, en grupos de trabajo, en la sociedad, en las comunidades. Y bueno, lo que hemos vivido hace un par de años, cómo controlar una pandemia. Entonces, ¿por qué y para qué innovar? ¿O por qué y para qué investigar? Para resolver problemas y mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de nuestro entorno. Y ya desde aquí, bueno, esta parte de aquí pues ya involucra, ¿sí? Parte de lo que serían nuestros derechos como ser humano. Entonces, investigar es para darle solución a un problema. Y entonces, bueno, tendríamos que seguir el vínculo de investigación, pasar de los conocimientos básicos a la ciencia aplicada mediante un desarrollo tecnológico, crear el nuevo producto basado en esta ciencia básica, ciencia aplicada, el desarrollo tecnológico y hacer la transferencia de tecnología, es decir, que llegue a la sociedad, que llegue a donde se necesita resolver ese problema. ¿Por qué es importante investigar como parte del desarrollo humano? Pues porque los países más desarrollados son los que más invierten en investigación. De acuerdo a los foros económicos mundiales, pues nosotros podemos ver que los países que tienen que destinan mayor gasto en investigación y desarrollo como parte de su Producto Interno Bruto son los que tienen más cantidad de investigadores por habitantes y además los que son los países pues más desarrollados, ¿no? Son líderes mundiales en la innovación y que también son líderes económicos en sus regiones. Este es el reporte del Índice Global de Innovación, en el que tenemos economías separadas por regiones, en donde en América Latina y el Caribe, pues Chile y Brasil se consolidan y México en el año 2022 y que la revisión fue en el 2020, para el 2023, tuvo una baja en su índice de innovación. Como economía de innovación está a la baja. Entonces, bueno, eso es algo que hay que ponerle mucha atención, porque hay países, por ejemplo, que no considerábamos tan innovadores que hoy, gracias a destinar un recurso para investigación, desarrollo tecnológico, innovación en sus países, se están convirtiendo, bueno, en economías emergentes, ¿sí? Para 2023 ya fueron consideradas economías emergentes, como India, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, si nosotros vemos que China está como parte de los líderes mundiales por cuestiones económicas, por regiones económicas, no aparece en los top 10 de las economías más innovativas, ¿no? ¿Por qué no aparece en el Índice Global de Innovación del 2023 China? Pues por lo que ya sabemos, ¿no? Porque innovación es hacer una modificación, hacer una mejora. Y China normalmente no aparece aquí porque pues muchos de los desarrollos tecnológicos que tiene pues son copiados, digámoslo así, de otros desarrollos tecnológicos de otros países como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, por ejemplo, aparece, Corea aparece como parte de estas economías que más innovan en el mundo. A nivel de empresa, pues las empresas que tienen mayor crecimiento y éxito son las que más invierten en investigación de desarrollo tecnológico e innovación, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estas empresas? Pues los monstruos económicos, ¿no? Microsoft, Huawei, Apple, Roche, Amazon, Volkswagen, Pfizer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto, estas empresas tienen crecimiento económico, pero a su vez invierten mucho más que otras en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, bueno, las empresas que tienen aquí está de Nasdaq, el índice para el año 2020 de Amazon
que es la que invirtió más gasto en investigación y desarrollo, pero fue una de las empresas que más creció también. Entonces, si ustedes se fijan dentro de estas grandes empresas, pues aquí nos vamos dando cuenta dónde ya está la innovación en el mundo. Pues en las empresas de telecomunicaciones, Big Data, ¿sí? Internet, etc. Por ahí aparecen algunas electrónicas como Samsung, por ejemplo, o algunas farmacéuticas también ya empiezan a aparecer, ¿no? También está asociado que la innovación, el desarrollo tecnológico, pues está asociado a las marcas que mayor tienen presencia en el mundo. Por ejemplo, Apple, por ejemplo, aquí empiezan a aparecer algunas de alimentos, por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, por ejemplo. Entonces, el destinar un recurso, ¿sí? Que las empresas no consideren que es un gasto, sino una inversión, pues les garantiza que se posicionen con alto valor las marcas que están aquí. Entonces, las empresas entonces con más ingresos en el mundo, pues miren, vamos a ver, decíamos que Amazon era la que más se había invertido y bueno, si se fijan, está en el tercer lugar. Después de Walmart y después de una petrolera de Emiratos Árabes o Arabia Saudita, no estoy muy segura. Entonces, nosotros podemos ver que las empresas con mayores ingresos a nivel mundial, pues se encuentran dentro de las, aquí encontramos de las que más, ¿sí? Invierten en investigación e innovación. Entonces, los países más exitosos en movilizar el potencial de las habilidades de sus habitantes comparten estas características que brindan oportunidades para aprender a lo largo de la vida, dentro y fuera de la escuela y el lugar de trabajo, porque la investigación y la innovación en realidad es un factor. Y la Casa Oráculo nos ofrece esta diapositiva, me permití tomarla de ahí, porque estamos asociando que investigación, desarrollo tecnológico, innovación y su respectiva transferencia de tecnología, es decir, ya su uso para quien está requiriendo que le solventen un problema, tiene que ver con la competitividad del país. Dice, ¿qué definirá la competitividad de un país o una ciudad de cara al 2025? Lo presentaron en el 2023, o sea, hoy ya no se puede planear. Antes hacíamos planes de 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que nada es cierto. O sea, que es muy cambiante hoy los contextos. Entonces ya no podemos hacer planeaciones de 15, 20, 30 años. Hoy tenemos que hacer planeaciones de 3 y 5 años, porque el contexto del mundo, de las comunidades, de estas comunidades tan globales hoy, pues nos está pidiendo que ya no hagamos esas planeaciones. No hay nada cierto, son contextos muy riesgosos como para planear a tantos años. Entonces, hay 3 factores que definen la competitividad de un país. El factor conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con la parte de investigación, que es ciencia. El factor tecnológico, es decir, cómo esa ciencia la llevo a una aplicabilidad mediante un desarrollo tecnológico. Y este factor que es importante es, ellos le llaman Future Readiness, que es el nivel de preparación y velocidad de un país para aprovechar la transformación digital. Es qué tan rápido un país le entra la innovación. O sea, que salga un problema y que rápido pueda solventar mediante investigación, desarrollo tecnológico e innovación, darle salida a ese problema. O sea, ¿cómo agarro el problema cuando viene? ¿Qué tan rápido puedo aprender, reaprender y solventar este problema? Voy a hablar un poquito de México, que ¿dónde estamos? Bueno, ¿dónde estamos como país? Estamos en el ranking número 10. ¿Por qué? Pues porque México nos ha distinguido esta capacidad de creatividad. Y más adelante vamos a ver cómo la creatividad pues está de la mano de la innovación. Es como una característica. Son cosas diferentes, pero
van vinculadas. ¿En dónde se hace innovación? Bueno, pues de manera común antes la veíamos donde se genera el conocimiento, ¿no? En las universidades. ¿Por qué ahí? Pues porque ahí tenemos la dupla docencia-investigación, y el tener a la docencia nos indica que tenemos la mano de obra, digámoslo así, calificada para llevar a cabo estos desarrollos tecnológicos. Y esto también, el que se haga innovación en las universidades, también le genera un impacto a las universidades, un impacto en imagen. ¿Por qué? Porque las universidades que mayormente se dedican a hacer innovación son las que están mejor ranqueadas. Entonces, pues la investigación científica creemos que debe ser la base de la educación, porque aquí estamos enseñando a pensar, a comprender y a crear esta nueva información, conocimientos y tecnologías. Podemos tener la idea, pero si de la idea no la pasamos a un proceso investigativo, se queda en eso, en la idea, no sirve. Permite además formar profesionales con creatividad, dispuestos a innovar, que como están en el pleno desarrollo de conocimientos los jóvenes universitarios, pues son muy creativos, muy curiosos, muy resilientes también. El conocimiento, la información y las tecnologías generados a través de la investigación, pues entonces juegan un papel muy grande en el desarrollo integral del país. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que para que este engrane que vimos allá, que era investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, debe haber una mayor articulación entre los organismos del país que llevan ciencia y tecnología, las universidades. Y déjenme hablarles del caso Guanajuato, porque desde hace cerca, si mal no recuerdo, unos 10 años empezamos a trabajar con el modelo de la triple hélice. Hoy ya vamos con el modelo de la cuarta hélice, en el que estamos involucrados universidades, los organismos de gobierno, la sociedad, por ejemplo, y las empresas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos todo un consorcio, hay consorcios de investigación muy buenos aquí en Guanajuato, no sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, que ya se está consolidando el ecosistema de Mentefactura. Entonces, bueno, ya no solo se trata de hacer una dupla entre los organismos públicos de ciencia y tecnología y las universidades, sino que involucramos a la empresa y a la sociedad. Bueno, les decía que también a las universidades les genera algo, y pues es estar en el ranking de las mejores universidades, ¿no? En el caso de Iberoamérica, pues tenemos que por ahí figura la UNAM como la única universidad de México pública, y bueno, pues están algunas otras. Este grupo que se llama CIMAGO, en 2022 generó una nueva manera de evaluar a la innovación, ¿sí? Y creó esta serie de indicadores. Y uno de los indicadores, uno de los factores importantes más bien, era la innovación. Y él medía la innovación desde 3 dimensiones, ¿sí? Este factor lo tenía como en 3 dimensiones, ¿no? La innovación como tal, o sea, el generar nueva innovación, el impacto tecnológico que pudiera tener, y algo muy importante, las patentes, ¿sí? Es algo a lo que en México no tenemos esa cultura todavía. Se está generando, cada vez hay más gente, sobre todo aquí en el ecosistema de Mentefactura de Guanajuato, hay políticas públicas muy importantes para apoyar el patentamiento, y eso es importante. También entonces decía que dentro de estos indicadores para posicionar a las universidades estaba el factor de investigación, ¿no? Con todo lo que ya conocemos, publicación en journals, liderazgos científicos en redes y comités de investigación, publicaciones académicas de alto impacto, etcétera. Y está otro de los factores, que es el factor social, ¿sí?
este factor social que yo creo que es el que apenas está como que explorando, es cómo ponemos, ¿sí? Cómo hacemos que la ciencia llegue y sea usable. ¿Qué tan usable es la ciencia y cómo lo demostramos? Hoy, afortunadamente, pues ya tenemos más formas a través de la internet de estar haciendo llegar esta ciencia a mucha gente y esto posibilita que la gente pueda beneficiarse de las soluciones que ofrece la ciencia a través de los desarrollos tecnológicos. Voy a hablar de Guanajuato porque seguramente, pues bueno, es el caso de muchas de los países y ciudades en las que ustedes están. ¿En dónde se hace innovación en Guanajuato? Porque hablábamos que los centros primarios donde se hacía investigación eran las universidades, ¿verdad? Y bueno, cuando empezamos a recibir estas empresas extranjeras en México, algunas de ellas trajeron sus departamentos de investigación y desarrollo y algunas no, ya traían el know-how allá de donde eran sus matrices, sus países de origen. Pero aquí en Guanajuato, ¿en dónde se está haciendo innovación? En Guanajuato tenemos parques de innovación como tal, 3 parques de innovación. Tenemos centros de investigación, tanto nacionales, es decir, centros CONACYT, como centros estatales de investigación. Tenemos incubadoras, ¿sí? Ahí está la red de universidades privadas, la red de universidades públicas y un tipo de subsistema de estas universidades públicas que son las universidades politécnicas y tecnológicas, que es donde su servidora se encuentra. ¿Por qué las separo un poquito? Porque estas universidades fueron conceptualizadas y creadas para que fuera más importante en ellas hacer desarrollo tecnológico. No es que no se apoye la ciencia básica, o sea, sí hacemos ciencia básica, pero nuestro principal objetivo de ser, nuestro principal dentro de nuestro decreto de creación está marcado, es el hecho que tenemos que orientar nuestras investigaciones a la ciencia aplicada, al desarrollo tecnológico, para la solución de problemas de nuestras regiones y de nuestra sociedad, tanto en la parte del sector productivo como en la parte del sector social. Entonces, desde ahí, pues ya hay un tipo de subsistema educativo que está orientado hacia este punto mayormente. Si nosotros analizamos entonces y conceptualizando que la innovación tiene que llegar a quien la necesita, a quien le va a dar uso, porque si no, simple y sencillamente se queda en una etapa intermedia. Aquí me voy a permitir mostrarles algo que yo le llamo flujo de la innovación y son con los llamados TRL. Entonces, estos son varios niveles, son las líneas en las que va avanzando, digámoslo así, la innovación, y empiezan desde lo que es la observación y el que salga la idea, ¿sí? Esto se le llamaría la etapa de invención, que ocupa estos 2 primeros niveles o primeros etapas. Después, cuando pasamos a la prueba experimental del concepto, y estoy hablando para cualquier tipo de investigación, ya sea una automatización con un robot, que sea algo biológico, que sea a lo mejor generar alguna cepa microbiológica importante para un control de algún patógeno en campo, o que necesitemos crear, por ejemplo, algún dispositivo energético para cambiar a electromovilidad, por ejemplo. Entonces, esta etapa, la etapa 3, nosotros le llamamos prueba experimental del concepto. Hasta aquí, estas 2 primeras son la idea, o sea, es simple y sencillamente es la idea, ¿sí? La prueba experimental del concepto la llevamos en las etapas más básicas del laboratorio y después lo validamos con réplicas, por ejemplo, y lo pasamos al nivel
piloto, que es la validación del desarrollo en un entorno pertinente. Nosotros llamamos nivel piloto o de prototipado o incubación, si estamos hablando de algún proyecto de tipo administrativo, de tipo social, etcétera, ¿no? Algún tipo empresarial. Una vez que pasa el prototipado e incubación, se va a la producción piloto ya a una escala mucho más grande y a llevarla a un entorno real para hacer una demostración en un contexto real de ese desarrollo tecnológico. Una vez que está el desarrollo completo y que ya se certificó que funciona en el entorno real, se hace su primera introducción inicial en el mercado, ¿sí? Para pasarlo después a la expansión del mercado, es decir, sacar completamente ese desarrollo tecnológico que va a solventar un problema para que quien lo esté requiriendo lo compre, ¿sí? Esa es la idea, lo compre. No estoy hablando de cuánto cueste, de que cueste mucho o cueste poco, sino que lo compre, que lo vaya y lo adquiera, lo tome del mercado y lo haga de su uso. Entonces, tenemos 3 entornos en los que trabajamos, que es el entorno de laboratorio, un entorno de simulación, ¿sí? Y el entorno real. Este es como fluiría un desarrollo innovativo en cuestión de llevar un desarrollo tecnológico hasta el mercado. Pero, aquí viene el pero, y aquí es donde yo creo que ustedes nos pueden decir qué deberíamos hacer los que estamos del otro lado haciendo ciencia y tecnología, que a veces nos enfocamos mucho en eso y no vemos todo esto. ¿Hasta dónde es factible o cómo va a ser factible que llegue a quien tiene ese problema este desarrollo tecnológico que le ayude a solucionar ese problema? Porque toda esta parte que está aquí, si se fijan, no tiene estos simbolitos de dinero, ¿sí? Entonces, esta parte que es la invención, pues realmente es la parte de la creación de la idea, lo que podría decir que no cuesta, porque es algo que el investigador, que el inventor, por ejemplo, que el ingeniero, lo hace ya con el recurso, digamos, de conocimiento que él trae, con el recurso que él tiene, que él ya tiene como profesionista. Y mientras no lo pase a no le va a costar. Pero una vez que está aquí, ya empieza a costar, porque las pruebas experimentales cuestan, hay un recurso. ¿Quién le va a poner? Porque no estamos seguros que pase todos estos pasos para que haya alguien que lo compre y que regrese, haya el retorno de la inversión. Entonces, desde aquí empieza que alguien tendría que hacerse cargo de esto. Las empresas lo asumen y es lo que vimos en las gráficas. Amazon asume este costo. ¿Por qué? Porque cuando llegue al mercado va a recuperar su inversión, ¿sí? Pero ¿quién puede pagar ese costo del desarrollo tecnológico? Entonces, aquí ya empiezan a ver quién va a pagar las simulaciones o el prototipado, la validación del concepto, la introducción inicial en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, y cómo sacarlo al mercado. Entonces, bueno, ¿quién lo va a pagar? Y viene la otra parte que a lo mejor es la que nos interesa en este momento, es ¿quién lo puede pagar? Para que sea asequible a él y en verdad le ayude a solucionar un problema. Entonces, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pues tenemos que empezar a pensar que la investigación debe tener un aporte en el desarrollo social. ¿Sí lo tiene? Claro que sí. Primero, lo vemos, el primerito que pudiéramos ver es en el sistema educativo, porque este proceso de investigación, desarrollo tecnológico e innovación permite vincular más al sistema educativo con los sistemas científico-tecnológicos. Es decir, hay vinculación entre centros de investigación y universidades, entre empresas que requieren una solución a sus problemas y las universidades donde están los estudiantes. Permiten dar respuesta a problemas confrontados no solo por el país, sino también ya por una comunidad global, y son los pilares de la cultura actual. Porque la investigación, la ciencia y la tecnología, pues hacen la diferencia entre
lo pasado y lo presente y empezamos a visualizar el futuro. Para esto, bueno, como ustedes ya lo deben de tener por ahí bien sabido, el 21 de abril, mediante una resolución de la ONU, se decretó que fuera el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Aquí tenemos una palabra nueva que se llama creatividad. El objetivo de esta resolución fue poner de manifiesto el potencial creativo del ser humano para lograr su desarrollo pleno en beneficio de la persona, su bienestar, los derechos humanos y la dignidad. Entonces, ya aquí se asume que la creatividad que tiene el ser humano debe ser puesta al servicio de la propia humanidad. Y dice que pretende crear una mayor conciencia sobre el papel de la creatividad y la innovación a la cultura en la solución de problemas y, por extensión, claro, en el desarrollo económico, social y sostenible. Las ventajas o aportes de la creatividad e innovación a la cultura en términos de desarrollo humano. Entonces, aquí regresamos al principio más básico de por qué hacer ciencia, para mejorar la vida humana. Eso es parte de lo que la ONU con esta resolución y al decretar el 21 de abril, bueno, pues pone de manifiesto esta importancia de la creatividad y la innovación. Entonces, también se reconoce la necesidad de integrar la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, lo toma como una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y un factor importante en el fomento de la inclusión social y la erradicación de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque si los desarrollos tecnológicos generan una mejora en la calidad de vida, una mejora en los procesos, pues va a haber una mejora en la parte económica, ¿sí? Y por lo tanto en el desarrollo de las personas. En la resolución 71 habla de transformar a nuestro mundo mediante la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, dice que para lograr esto, para lograr el desarrollo sostenible, es necesario contemplar un concepto holístico donde haya vínculos interdisciplinarios entre las distintas ramas del conocimiento para lograr la resolución de problemas, el desarrollo y crecimiento económico de una región, de un país. También la ONU hace algunas otras consideraciones sobre la innovación, ¿sí? Esta reconoce que la innovación es esencial para aprovechar el potencial económico de cada nación y que esta tiene mucha importancia en el emprendimiento y la innovación, dando nuevos bríos al crecimiento económico, por ejemplo, generación de empleos, oportunidades para todos, y bueno, se invita a los estados a fomentar ideas originales para animar a pensar, dice, de manera diferente, promover la utilización de lluvia de ideas y otras técnicas creativas para aprovechar las oportunidades que se presentan. Siempre un problema puede ser debe ser visto ahora como una oportunidad. Y bueno, lo que habíamos platicado ya con números, ¿verdad? Que los pueblos más innovadores crecen más rápido y este crecimiento contribuye de manera notable al bienestar de la población, ¿sí? Entonces, la creatividad y la innovación juegan un papel fundamental en la solución de problemas, el desarrollo económico, social y sostenible. Y entonces, bueno, aquí es cuando nosotros vemos estas dos palabras que vincula la ONU, ¿no? Que es creatividad e innovación como un motor del progreso humano, ¿sí? La ciencia al servicio de la humanidad. Y a mí me gustaría recalcar estas dos cosas porque es algo que nos distingue a los latinos en el mundo, a los latinoamericanos en el mundo, que somos muy creativos. Pero sí hay que definir que son dos cosas diferentes. Somos muy creativos y a lo mejor eso es algo que nos ha un poquito fallado, que no nos permite avanzar tan rápido en nuestro desarrollo económico como país.
La creatividad es el proceso mental para generar ideas. Somos muy buenos ideando. Y la innovación es materializar esas ideas en un bien que se distinga de los demás que ya existen. Y si yo me regresara entonces al flujo de la innovación, pues si yo solo fuera creativo, me quedaría en estas dos. Pero si quiero ser innovador, tengo que llegar hasta ponerlo en las manos y en el cliente. Se oye feo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero el cliente es más bien de la persona que lo ocupe, ¿sí? Entonces, ¿somos creativos? Sí, somos muy creativos. Generamos muchísimas ideas muy buenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impulsar la innovación. Es decir, hacer que estas ideas se conviertan en productos, en bienes, en procesos que sean innovadores y que solucionen problemas, que estén puestos en el mercado. ¿Por qué? Porque también nos puede pasar algo que nos pasa mucho en las universidades. Tenemos las ideas, lo pasamos a la prueba experimental, validamos el desarrollo en el laboratorio y lo dejamos en un paper. Lo dejamos en un artículo científico. Ya no hacemos lo demás. Y muchas ideas están aquí. ¿Hasta qué? Hasta que alguien, porque el paper fue internacional, lo ve en otro país y entonces, pues, hace las otras etapas que le faltan y lo consolida como una innovación. Entonces, bueno, la Agenda de Desarrollo Sostenible es nuestra guía en cuanto a señalarnos cuál es la pertinencia de la innovación. En el objetivo número 8 habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos, ¿sí? Hoy tenemos investigaciones que van no solo en la parte de desarrollo tecnológico, sino en la parte de desarrollo social, como las que tienen que ver con climas laborales, climas organizacionales, por ejemplo, uso de los programas sociales, etc. El objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Y el 17, que es fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, esto tiene mucho que ver con las premisas básicas de la ciencia, ¿no? Es que la ciencia debe ser compartida, los conocimientos científicos deben ser para el uso de toda la humanidad. Entonces, la importancia de la creatividad e innovación para encontrar soluciones diferentes a todos los problemas socioeconómicos que enfrentamos, porque en realidad los principales problemas están en estos rubros. Y bueno, decíamos que dentro de los factores que se consideraban importantes para medir la competitividad de un país estaban esta parte de la innovación, la resiliencia, la capacidad de aprender muy rápido, de innovar muy rápido, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que construyamos mucho más rápido estas sociedades más resilientes porque pues los cambios están muy fuertes, son cada vez más rápidos, los contextos son cada vez más de riesgo, ¿sí? Ya no podemos planear así como planeábamos antes. ¿Qué es lo que nos está guiando? Por ejemplo, hoy, si nosotros vemos los riesgos globales, pues de los riesgos que más están impactando es todo lo que dejamos de hacer para el medio ambiente, ¿sí? Entonces, hoy economía verde, por ejemplo, es algo muy importante, porque es la parte en la que eso nos toca para todos. O sea, si no cuidamos nuestro ecosistema global, pues eso tuvo que ver con la pandemia, eso tuvo que ver, por ejemplo, con cambio climático, eso tuvo que ver con sequía, por lo tanto, producción de alimentos, etcétera. La pertinencia también de la innovación va en el sentido a que nos va a permitir una vida cultural y participación en ella de todas las personas y comunidades, porque se puede mejorar considerablemente la cohesión social y ayudar a construir sociedades pacíficas. Como parte de los derechos humanos fundamentales,
los derechos culturales son indispensables para la dignidad y la libertad de las personas y se deben considerar las ventajas o aportes de la creatividad e innovación en términos, en cultura en términos de desarrollo humano, para construir sociedades pacíficas, no violentas, educación de calidad, igualdad, gestión de ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Esto es súper, súper importante. Gestión de ciudades y asentamientos humanos sostenibles en armonía con respeto al medio ambiente, diversidad biológica y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y voy a permitirme hacer algunos ejemplos, cómo la ciencia y la tecnología y la innovación han contribuido a la defensa, garantía y preservación de los derechos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuevas formas de cultivar. Estos son, pues, cultivos que ya son de interior, podríamos decirlo así, pero si ustedes lo alcanzan a ver, por ejemplo, tenemos que pareciera como una biblioteca, pero en realidad no, esto es un invernadero en donde tenemos comunidades autosustentables, ¿sí? En cuanto a alimentación. O, por ejemplo, redes neuronales, ¿no? Para reconstruir algunas redes neuronales en cuestión de salud. Entonces, parte de los derechos, el primero sería el derecho pues a la alimentación, el segundo a la salud y el tercero, por ejemplo, este está marcando la parte de los datos, lo que hoy es como ciencia de datos o Big Data, que tiene mucho que ver cómo nos estamos viendo, cómo somos hoy tan visibles para la sociedad y cómo se deben tratar esos datos. También es un derecho humano el uso correcto o el tratamiento de datos. Yo creo que de los ejemplos de la innovación, pues es este. Son herramientas esenciales a la hora de llevar a cabo la defensa, garantía y cumplimiento de todos los principios. El ejemplo más cercano fue cuando pudimos ejercer el derecho a la educación durante la pandemia, porque hubo muchas comunidades educativas, si bien no todas, eso sí, no es un derecho que se haya podido ejercer al 100% para todas las comunidades, pero no se ve interrumpido el de nuestro derecho a la educación mediante la educación en línea, ¿no? O sea, gracias a la innovación, a la internet, al uso de las computadoras, los programas, las plataformas, pudimos seguir ejerciendo nuestro derecho a la educación. Un ejemplo que se me hace muy bueno es de esta compañía, se llama Telefónica, es de España la compañía, y bueno, dentro de ellos dicen que creen que las tecnologías digitales son de los principales motores de la transformación económica y social. Y en ese sentido, ellos presentan la manera en la que están contribuyendo, ¿sí? A hacer que estos derechos humanos en cuanto a la innovación puedan ser llevados a cabo por las personas. Por ejemplo, uno de ellos dice, conectar a los no conectados, porque es acceso a la información, a las comunicaciones y al mundo digital. Entonces, ellos traen la idea de conectividad con un diseño universal y un servicio asequible, es decir, que puedan acceder fácilmente a tener esta conectividad. Todos tener derecho a esta conectividad. Y aquí ellos dicen que le pegaría a los objetivos 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura y reducción de las desigualdades. Entonces, al conectar a los no conectados. Otro de los tecnologías digitales, cómo podrían servir a estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es proteger al planeta para hacer frente a los retos ambientales. ¿Cómo lo harían? Bueno, dice que le pegarían al cambio climático, biodiversidad y recursos naturales y a la economía circular. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se hace producción y consumo responsable de energía, menos gastos de papel, trabajar en una plataforma, pues hay una reducción del uso de los recursos
También hablan de energía asequible y no contaminar el medio ambiente, y por lo tanto le pegarían al clima, ¿no? Al factor climático. Luego después habla de un tercero, que es desarrollar sociedades sostenibles. Esto pareciera como que es de película o es de ciencia ficción, a lo mejor para nosotros que ya tenemos un poquito de más edad, no para nuestros estudiantes o para nuestros hijos, que ellos ya lo ven como algo con una visión hacia el futuro. Es estas sociedades o ciudades sostenibles que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas respondiendo a los retos sociales y económicos. ¿Cómo? Mediante lo que se llama ciudades inteligentes, ¿sí? Cómo responder a emergencias sociales y cómo hacer gobernanza, pero una gobernanza bajo temas muy globales, para que las instituciones ya se alineen. Entonces, habla de ciudades y comunidades sostenibles, paz y justicia en instituciones y alianzas para lograr los objetivos de las 2030. Entonces, ella tiene como que muy claro cómo está contribuyendo, ¿sí? A eso. Bueno, es una empresa, pero me gustó la manera en cómo ella va guiando, y creo que esto sería algo muy bueno, que todas las empresas, todas las instituciones pudiéramos hacer un ejercicio como este. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos a los cuales voy a impactar? ¿Y cómo voy a apoyar o cómo voy a impactar en la transformación económica y social de mi región, haciendo impactos, bueno, más bien acciones locales con impactos globales? Las formas en que la innovación contribuye en materia de derechos humanos. Aquí sí ya me puse en mi plan de la parte más biológica, y mis ejemplos como que muy claros son desarrollar alimentos con mejores perfiles nutricionales para prevenir, por ejemplo, desnutriciones. Hoy tenemos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en los que hay cultivos que han sido trabajados, o variedades que contienen uno o dos de los aminoácidos esenciales que que hacían falta en las dietas. Por ejemplo, en el caso de México, el maíz QPM, de alta calidad proteica, que, bueno, se le adicionaron estos dos aminoácidos esenciales. Generar cultivos modificados genéticamente capaces de resistir climas severos, por ejemplo, ¿sí? Con resistencia, por ejemplo, a sequía, que hemos tenido bastantes problemas, o resistencias a temperaturas muy bajas, por ejemplo, heladas. Ajá. Detectar vía satelital migraciones masivas de poblaciones. Esto es importante porque de eso depende cómo nosotros vamos a ir requiriendo, o las zonas donde se van a ir requiriendo más alimento, más servicios para estas comunidades migrantes, por ejemplo, y esto puede detectarse vía satelital con sistemas de visión, ¿no? Cómo se están moviendo estas poblaciones. Investigar y elaborar vacunas de mayor duración y espectro, ¿sí? Una de las características de las vacunas, ¿verdad?, que tenían, había algunas que es que se necesitan refrigeración. Entonces, si nosotros podemos generar vacunas que no necesiten refrigeración, que vayan en algún alimento, ya tenemos algunos ejemplos de algunas de estas vacunas, pues pudieran ser más fácilmente disponibles para comunidades en las que no cuentan con sistemas de refrigeración, y poderlas llevar allá. Dice mejorar la antropología forense para identificar víctimas, por ejemplo, pueden ser tanto de años pasados, o por ejemplo, como se han hecho con los genocidios, donde se han encontrado entierros masivos, por ejemplo, para identificar a las víctimas de manera más rápida. Impacto que tienen las pandemias en las poblaciones, ¿sí? Usar rastreadores de salud personal portátiles,
investigación ecológica para mantener nuestro hábitat terrestre de manera sostenible y bueno, muchísimas otras. Yo creo que si yo hiciera el ejercicio, empezaría a decir, ¿sabes qué? Pues esta tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos de alimentación, combate a la pobreza, por ejemplo, salud, por ejemplo, ¿sí? En México, ¿qué hay de este tema? Bueno, pues hace algunos meses se llevó a cabo un foro, se llamó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el escrutinio público en cuanto a un juicio sobre la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, como punto de inflexión para la ciencia en México. ¿De qué se trataba? Bueno, de poner bajo la lupa la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? En particular sobre lo que tenía que ver con cómo se iba a hacer uso de los conocimientos que los científicos generaban en México. Su objetivo entonces fue promover el análisis crítico de los argumentos vertidos en las demandas y la reflexión dialógica sobre el contexto y los alcances que puede tener el Poder Judicial de la Federación respecto a la implementación de la legislación impugnada en relación con la garantía efectiva del derecho humano a la ciencia, la reivindicación de las humanidades y el nuevo humanismo mexicano, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí se puso y a mí me interesó esta parte, creo que no me parece tan diferente a lo que siempre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a lo que nos dicta la propia ética científica sea tan diferente o que tenga algo nuevo. La verdad, el CONACYT dice, de la mano de otras instituciones públicas, Academia y el Poder Legislativo, exhorta a defender el derecho de la comunidad de humanidades, ciencia, tecnología e innovación y del pueblo mexicano a acceder a los beneficios sociales que deriven de las investigaciones humanísticas, científicas y de innovación tecnológica. Entonces, es un derecho que tenemos de poder acceder a los beneficios sociales. Ahora, de estas investigaciones. Además del ejercicio de las leyes, pues, ¿qué otras acciones tenemos para hacer que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación sean un medio para garantizar los derechos humanos? Porque las leyes ya están. Ahora, si se fijan, pues regreso. ¿Por qué con esta pregunta me voy a regresar a esta? Y me regreso precisamente a esta, que es la que trae este simbolito que pesa, porque por ley ya está. O sea, y está como un precepto de la ciencia misma, la ciencia al servicio de la humanidad. Pero ¿cómo hacemos que este costo no nos impida tener el acceso? ¿Sí? Tener el acceso a estos beneficios de estas investigaciones, de estos desarrollos, de estas innovaciones. Entonces, bueno, a mí me gustaría, les puse esta foto porque hay un documental que los invito a verlo, es una película documental, se llama Ciudades del Futuro. Creo que lo presenta en la Ciudad de México la pantalla IMAX, las pantallas IMAX. Aquí en Guanajuato tenemos un museo de ciencias interactivo que se llama Explora y también lo está presentando Explora. Y en la verdad es que pareciera que lo que pensamos hace algunos años no está hecho realidad. Y sí, nos presenta dos ciudades muy interesantes, una Ámsterdam y la segunda es Singapur. Cómo el desarrollo, la ciencia, la tecnología, la innovación los llevaron a que alcanzaran esta sostenibilidad de la que habla que tenemos derecho, como seres humanos, en cuanto al uso de estas innovaciones. Entonces, a mí me impresionó muchísimo, muchísimo ver cómo ya es una realidad, que nos diéramos cuenta que como seres humanos tenemos en nuestras manos la batuta
para dirigir cómo queremos vivir. Y Singapur es un ejemplo muy claro, muy bonito, de cómo ellos se dieron cuenta que si no cambiaban y no echaban mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, iban a tener problemas no solo económicos, sino de salud, sociales, muy fuertes, si no hacían que su ciudad fuera sostenible, sustentable, y para todos, ¿no? Hoy Singapur, la ciudad jardín, los invito a que vean este documental y me permití hacer algunas cuestiones de citas bibliográficas que, bueno, ya en su momento, pues tendrán ustedes oportunidades de revisarlas. Entonces, pues de mi parte es todo, más bien yo me quedo con la idea de que ustedes vamos a generar aquí un espacio de discusión. ¿Cómo hacerlo? Pues, ¿cómo hacer para que esto pueda ser real, ¿no? Muchas gracias. Doctora, muchísimas felicidades. Verdaderamente creo que nos falta saber mucho. Somos muy ignorantes en estos temas. Pareciera que es un tema totalmente discordante hablar de innovación con el área de nuestra expertise, que son los derechos humanos, pero mis primeras palabras son de agradecimiento y de felicitarte por lo elocuente, por todo lo que nos transmitiste. Y creo que de aquí surgen muchísimas ideas, desde el tema de innovación, como bien lo comentabas, que urge la materialización, es un factor fundamental, ¿no? Que no podemos quedarnos en el paper, que es normalmente donde llegan las investigaciones, todo lo que ve involucrado. Yo te agradezco porque efectivamente, pues bueno, este gran ejemplo de cómo se vinculó con el tema de los derechos humanos, que hay que apoyar el tema alimentario. De hecho, el instituto está ahorita trabajando sobre un estudio doctoral en el cual todos los alimentos que consumimos, que ya están modificados, nos llegan y a la larga, por versiones de médicos que están haciendo este estudio, ya están provocando eh, cáncer y leucemia. Y son alimentos que nosotros consumimos y que deberíamos de generar este tipo de alertas, pues basándonos en temas tan prioritarios como la alimentación, como el cambio climático, como la parte de la información. Bueno, tantas cosas que surgen, verdaderamente creo que ha sido más que excelente la ponencia. Muchísimas gracias. Tengo por aquí ya varias manos levantadas. No quiero acaparar. La maestra Patricia Campos. Adelante, Pati. Bienvenida. Muy buenas noches, felicidades a la ponente, excelente, me encantó. Mi pregunta va, buenas noches a todos, mi pregunta va en este sentido, doctora. Quisiera saber si usted nos podría informar qué se está haciendo en México con relación al manejo del litio, el litio en las baterías, que es altamente contaminante y se está ocupando en todas las baterías, tanto para celulares como para autos. ¿Qué es lo que está haciendo México para poder controlar el uso de este elemento? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Mira, mi área no es en esa, pero te voy a platicar porque en la universidad donde estoy tengo a mi cargo el área de investigación y proyectos internacionales. Y uno de mis compañeros sí está en el área energética. Y el año 22, a finales del 22, sí, porque se fue en el 23, en Guanajuato crearon un premio que se llama Sustentabilidad Energética. Ajá, el premio de sustentabilidad, innovación en la sustentabilidad energética. Y él ganó ese premio con un proyecto que hizo que tiene que ver con modificar hornos ladrilleros porque eran altamente contaminantes. Y bueno, ¿a qué voy con esta plática? Que parte de su premio lo mandaron como embajador de Mentefactura, así le llamamos acá en Guanajuato, lo mandaron a Alemania, ¿sí? Y cuando llegó allá me empieza a mandar fotos y me dice, no me lo va a creer, esta es una planta de reciclaje en Alemania. Jamás vi las montañas de basura que tenemos aquí. Entonces, ¿qué creen ustedes
que se puede estar haciendo en México de manera real si no podemos todavía darle un tratamiento adecuado, ¿sí?, a otros residuos que son más fáciles, por ejemplo, los residuos sólidos. Desgraciadamente tenemos muy pocas ciudades en el país que le están dando tratamiento o que tienen sus procesos y procedimientos bien tecnificados para, por ejemplo, pilas o aparatos electrónicos. A lo más que llegamos en muchas de las ciudades de nuestro país, desgraciadamente, es solo la recopilación, ¿sí? O sea, a que los retiramos, pero ya no sabemos qué hacer. En el caso del litio, estamos creo que más preocupados por cómo vamos a hacer la explotación si le encontráramos estas posibilidades de explotar este compuesto, que lo que estamos haciendo con todos los residuos. Ahorita lo único que se ha hecho, yo no la conozco, yo no conozco una planta de tratamiento de litio, conozco empresas que se dedican a retirar estos materiales peligrosos, pero solo para confinamiento, ¿sí? Entonces, todo el mundo tiramos a la basura, no hay estos procedimientos y los que sí lo hacen son empresas que contratan a su vez a otras empresas, los retiran y solo los confinan. O sea, no hay un tratamiento de esto. Hasta el momento yo no lo conozco. En México no lo conozco. Sí hay empresas que la retiran, pero yo no conozco que haya tratamiento, de verdad. Muchas gracias. Es muy preocupante porque el litio afecta agua, afecta flora y fauna. Creo que sería muy interesante investigar al respecto, a esa empresa, para que todos podamos hacer nuestra investigación. Tiene un interés el tema, pues sí, el litio es altamente contaminante y es usado por todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Les mando un saludo. Muy buenas noches. Es súper interesante. Chao. Muchas gracias, Mónica Patricia. Pedro López, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, agradecer a la doctora Gabriela Medina la ponencia que nos compartió el día de hoy. Muy interesante, doctora, y de verdad, como bien comentó nuestro presidente, el doctor Arellano, realmente esto nos abre los ojos en muchos sentidos, porque muchas veces creemos que desde nuestra óptica de juristas, y hablo por mí, se piensa que la innovación, las cuestiones tecnológicas están separadas o apartadas del derecho, y no es así. Vemos con esta plática que usted nos compartió el día de hoy, que hay innumerables campos y ventanas de oportunidad donde el derecho y la ciencia, la tecnología, la innovación, dicho sea de paso, pues ayudan para contribuir a mejorar el espectro jurídico, ¿no? Aparte de la felicitación y agradecer el uso de la voz, señor presidente, la pregunta concreta sería, doctora Medina, ¿qué factores usted considera que siguen siendo, no quisiera utilizar la palabra peros, pero inconvenientes o que no ayudan para que la innovación siga contribuyendo en la protección de los derechos humanos y ampliar el espectro de los derechos humanos? Yo sé que hay muchos factores, ¿no? De índole político, económico, pero en su experiencia, ¿qué factores considera usted que son los que más impiden esta ayuda, por así decirlo, de la innovación hacia los derechos humanos? De antemano, gracias por la respuesta y gracias por el uso de la voz, señor presidente. Ay, no me gustaría tocar ese tema sensible, pero es los dineros. ¿Por qué? Porque la innovación cuesta, o sea, vimos que hay un costo, ¿no? Alguien lo tiene que asumir. Y cuando lo asume la empresa requiere su retorno de inversión. Entonces, ya no es tan asequible o no es tan fácil para quien requiere esa innovación. Por ejemplo, hoy tenemos superalimentos, por ejemplo, podríamos hablarlo así. Si nosotros vamos al súper
Ya vemos, por ejemplo, que ya están seccionados por los alimentos de alta proteína o bajos en grasa o que no tienen tales triglicéridos o cosas así, ¿no? Pero estos cuestan. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un aceite de cocina de los normalitos que nosotros cocinar con aceite de coco. O sea, el costo de la extracción y de todo eso es muy grande, ¿sí? Entonces, alguien lo tiene que pagar. Entonces, y si quien lo pudiera hacer asequible, podría ser con políticas públicas, con el apoyo a proyectos, a estos proyectos de investigación para que la investigación no sea tan cara y bajar el costo de la innovación y que quede a buen, digamos, a disponibilidad económica de la población que lo ocupa, creo que sería algo importante. Hemos visto reducidos mucho los apoyos a investigaciones, a innovaciones. Su servidora en este año me tocó evaluar 4 proyectos de ciencia de frontera y la verdad es que en años anteriores, no sé, que fue 2021, había evaluado en 2021 y los montos estaban alrededor de entre 1 y 3 millones de pesos. Había proyectos hasta llevarlos hasta 5 millones de pesos y ahora esta vez los montos eran de verdad así como de 100,000, 500,000. Entonces te quedas como investigador, ¿qué tipo de investigación vas a hacer con esos montos tan bajos para hacer esta investigación? ¿Sí? Entonces, pues eso yo creo que es un tema interesante, volver a tener la posibilidad de que el gobierno apoye estos proyectos de investigación, sobre todo los que ya van a salir como productos, como un bien o una innovación para en salud, por ejemplo, en cuestiones ambientales, también tiene mucho que ver procedimientos ambientales. Creo que eso es algo que se pudiera hacer y creo que es donde más pega, ¿no? Porque aparte no estamos patentando, entonces no podemos vender estos desarrollos, estas innovaciones a las empresas para las que les pudiera interesar, no necesariamente en México, sino en todo el mundo. Patentamos muy poquito comparado con otros países. Qué importante lo que comentas, doctora, sobre todo por la parte de que no tenemos la cultura de llevar a cabo el registro de la patente y sobre todo la gran lucha que tenemos. De hecho, con Marcus Dantus estamos tratando de generar proyectos de empresas incluyentes con derechos humanos, o sea, esta parte de no discriminación, temas de personas, de atención a personas con discapacidad, pero lo difícil ha sido convencer que no es un gasto, sino una inversión. Y ese punto que tocas de los dineros, pues sí, es fundamental. Doctor Esa Hurtado, gracias por acompañarnos, integrante de la primera generación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos los doctores, a todas las doctoras. En especial saludar y reconocerle a la doctora Gabriela por esta brillante exposición. Realmente comprendo muy bien el asunto. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación, doctora, en este libro, en donde en la página número 113 hago un artículo detallado precisamente de los aspectos de todo lo que usted habló y de pues, un estudio minucioso que me llevó yo creo que unos 8 meses, casi el año, hacer este estudio profundo. Pero a lo que voy, aparte de dar el comercial, ojalá tengan la oportunidad de poder revisar estos artículos. Para mí es uno de las colaboraciones que he tenido con académicos muy valiosos, artículos muy buenos, pero bueno, después les paso el digital para que nos hagan favor de leer sobre estos temas. En concreto, doctor, a mí me gustaría mucho conocer su punto de vista, porque precisamente tuve la oportunidad de participar en un modelo anticorrupción, en donde el Banco Mundial emite la convocatoria y un grupo de académicos pudimos hacer un modelo precisamente de combate a la corrupción. Solamente nos quedamos en la parte de tramitología y pudo llegarse a implementar en 2 municipios del estado de Querétaro, en el municipio del Marqués y en el municipio de Corregidora. Nos quedamos en el TRL3.
porque nos alcanzó perfectamente. Digo, el dinero no fue suficiente. Lamentablemente fue una investigación de primer orden. La premió el Banco Mundial. Por ahí ganamos un recurso económico, pero nos quedamos ahí. A lo que voy, doctora, y sí me gustaría conocer su punto de vista, es que en este momento me encuentro trabajando en un microsistema en los derechos humanos, pero llevándolo al plano de que el combate a la corrupción pueda ser abordado con estos aspectos de innovación a los que usted se refirió y poderlo avanzar para generar un modelo en donde se instrumente gobiernos digitales, donde se instrumenten aspectos de la tecnología para hacer eficiente el combate a la corrupción. Entonces, me gustaría mucho conocer su punto de vista, si voy por buen camino o ya mejor lo detengo y ya no le sigo, porque realmente fue muy complicado llegar a este nivel en ese modelo de corrupción en donde solamente pudimos implementarlo en 2 municipios de Querétaro y solamente fue en un trienio. Lo que sí les comento a todos con mucha satisfacción es que por lo menos en el nivel de la tramitología que se generaba en ventanilla, se redujo a 0. Entonces quiere decir que sí funciona hacer implementaciones por vía innovación y aspectos tecnológicos en cualquier área social. En este caso, pues fue la del gobierno. Entonces, pues me gustaría conocer su punto de vista, doctora Gabriela, y la verdad le valoro muchísimo esta exposición que nos ha hecho magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de que se me olvide, sí pásenos por ahí su libro para leerlo con muchísimo gusto. Felicitarle también a usted porque llevar a cabo la implementación es complicado. Hay que pasar por muchos atabares, ¿verdad? Entonces, me da muchísimo gusto. Y déjeme que le comento algo. En Guanajuato tenemos nuestro sistema estatal anticorrupción que si bien como en todos tiene sus bemoles, pero se ha trabajado mucho en hacer uso de estas herramientas digitales. Sí, usted ya lo comprobó en estos 2 municipios. Sí es factible extrapolarse. En Guanajuato ya se está trabajando esto. La idea es que ahora, dentro de los próximos trabajos que va a hacer el gobierno del estado, tiene como meta digitalizar al menos así el 80% de todos sus trámites estatales. Entonces es un gran reto y la única manera que va a hacerlo va a ser con un sistema de digitalización, big data, manejo de datos y aquí este sistema estatal anticorrupción se está poniendo las pilas y les voy a decir por qué. Porque tiene que estar muy atento a los derechos de las personas en cuanto a cómo se tratan sus datos, porque eso es algo importante cuando se digitaliza. Y sí, yo creo que vale la pena que usted siga trabajando en este camino. Sí hay un costo, pero creo que vale la pena. Déjenme comentarle que el año pasado asistí a un tipo como feria donde estuvieron varios estudiantes que se fueron de intercambio de internacionalización. Y uno de ellos, pues, están los clásicos, ¿no? El que se va a Canadá, Estados Unidos, por ahí a España, Alemania, a China, pero hubo una chica que se fue a Estonia. Yo dije, ¿qué se hace en Estonia? O sea, ¿qué hay en Estonia, no? Entonces, esta chica le digo, bueno, ¿y tú qué fuiste? O sea, ¿por qué se sacó esa beca para ir a Estonia? Es que es el país que tiene el 100% digitalizados todos sus trámites gubernamentales. Esto lo hace súper eficiente y además, casi no existe corrupción allá, porque pues como necesita ser muy bueno con los softwares o con las plataformas como para moverla. Y yo le decía, ¿y qué fuiste? O sea, ¿por qué? Y dice, es que casi nadie la toma en cuenta porque está entre 2 países pues muy importantes y que además pues están en constante pleito, ¿no? Pero eso ha hecho que su nivel de corrupción se reduzca
prácticamente a cero y que además están ahorrando un montonal de recursos y se lo están dando a proteger sus fronteras, no porque ellos estén en pleito, sino porque sus vecinos son los que se están peleando y ellos quedan en medio, a proteger sus fronteras. Entonces, a mí me sorprendió mucho decir, bueno, ¿a qué vas, Estonia? No me asombraba para nada los otros países que visitaban, pero sí, y esa fue la respuesta, o sea, porque yo estoy estudiando una maestría en Derecho Internacional y me hizo mucho impacto saber que había un país en el que sus niveles de corrupción eran prácticamente ceros, o sea, ceros en cuestiones de trámites gubernamentales, ¿no? Cosa que pues desgraciadamente en México pues padecemos mucho de ello. Entonces, creo que sí se puede, creo que hay ejemplos, a nivel internacional, los que ustedes presentan a nivel estatal para Querétaro y esperamos nosotros en Guanajuato en los próximos 3 años, porque es un reto para los próximos 3 años, estar diciendo que hicimos uso de la innovación, las tecnologías digitales, la Big Data, el uso racionado y bajo la premisa de los derechos humanos del tratamiento de datos para poder digitalizar, ¿sí? Todos, el 80% de estos trámites y que además bajáramos estos actos de corrupción en beneficio de las personas. Creo que es buen camino, muy buen camino. No se desanime, digo. Muchas gracias, doctora, le agradezco. Doctora Laura Rivero, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Hablando de los ejemplos que maneja la doctora Gabriela, a quien por cierto felicito porque pues nos ha dado una explicación, ella dijo que muy sencilla, pero bastante ilustrativa. Podríamos poner como otro ejemplo, doctora Gabriela Medina, sería que en recientes, de los últimos años para acá, después de la pandemia, pues también los poderes judiciales, tanto federal como estatales, han incrementado el uso de estas tecnologías con la digitalización de los expedientes, ¿no? En donde esto ha provocado, pues, agilidad en los procesos jurisdiccionales, ha provocado también ahorrar costos en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque con los expedientes electrónicos se evita que los litigantes acudan más a los juzgados. Esto implica pues ahorro de energía, ahorro de agua, cero papel, también contribuyes a la cuestión ambiental. Entonces, viendo estas digamos, estas innovaciones, ¿no? Aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación para todas las ramas de la ciencia, pues podríamos decir que sí ha habido un avance, ¿no? Un avance que a lo mejor uno lo vea, pues ya pasamos del papel a la tecnología, pero no sabemos todo el proceso que hay atrás y que también pues implica costos, como usted bien lo dice, ¿no? Y también se me vino a la mente otro ejemplo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando las farmacéuticas más grandes que usted nos hizo favor de proyectar, como Pfizer, por ejemplo, fueron de los pioneros en sacar la vacuna para el COVID. ¿Sí? Y entonces, pues, se hicieron las pruebas y fue la primera que sacó la vacuna. Y ya después, pues, vinieron otras vacunas. Incluso México quiso innovar al respecto y sacó su vacuna patria, la cual, dicho sea de paso, pues nadie se la quería poner, ¿no? Porque obviamente el costo de inversión para una vacuna y otra, pues, es abismal. Y uno dice, bueno, ¿a qué le apuesto? Es mi salud y pues si mi salud me da que pueda yo ponerme una vacuna Pfizer a una patria, pues todo el mundo se iba por Pfizer. Incluso la Organización Mundial de Salud decía qué vacunas sean las aceptadas porque pasaban ciertos estándares y cuáles no, ¿no? Entonces ahí se ve pues la diferencia en la inversión, que usted bien dijo, un punto interesante y creo que muy importante es la economía, ¿sí? Lo que cada país invierte en todos estos procesos. Es cuanto, doctora Gabriela, la felicito. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comentario y quisiera complementarlo con algo, darle las gracias a ustedes que están en estos escaños como servidores públicos. Les voy a decir por qué. Porque también hemos tenido una apertura muy bonita de su parte con nuestros estudiantes de maestría y de doctorado y se han abierto que sean evaluados,
¿sí? Hoy tenemos muchas tesis que van en el sentido de cuando una dependencia hizo alguna mejora que pudiera ser evaluada. Hoy yo tengo muchos estudiantes de doctorado y de maestría que dicen, yo trabajo en el Poder Judicial de la Federación, en el SAT, por ejemplo, tengo una específica en el SAT, ¿no? Que dice, quiero evaluar cómo una herramienta digital que ellos pusieron para generar claves vía digital, no sé qué, es recibida por los usuarios. Y le dieron el permiso, oye, hay esta apertura de decir, sí, haz tu evaluación. Cuando antes, no, que nadie sepa, ¿no? O evaluaciones que tienen que ver, que hoy nos llegan y que a lo mejor antes nos sentaban, por ejemplo, para preguntarnos cómo el clima laboral, ¿no? Y con la presión del jefe, ¿no? Y hoy la tecnología que es, te manda un formulario de Google, que tienes el aviso de privacidad, que tienes la seguridad que voy a tratar tus datos de manera confidencial, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro. Entonces, esa apertura que ustedes tienen, a mí también, la verdad, me gusta muchísimo, porque yo pensé que íbamos a encontrar así como mucho, y no, o sea, la verdad, ha habido muchísima apertura para hacer estas investigaciones de cómo están cambiando, cómo están innovando, cómo se están abriendo a la innovación todas estas dependencias. Muchísimas gracias, porque eso también es innovación, porque las tesis de nuestros estudiantes son productos científicos que van a guiar a otros a cómo hacer mejor las cosas. Entonces, la difusión del conocimiento también es importante. Acuérdense, pues, la idea de la ciencia es ponerla a disposición de la humanidad, y si se queda ahí, no la ponemos, no la difundimos, pues no tiene sentido, no hay sentido, pues. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la apertura que han tenido para estos nuevos investigaciones de tipo social. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Para cerrar, quisiera comentarte que este grupo está integrado por magistrados, por académicos, criminólogos, historiadores, sociólogos, médicos cirujanos, etcétera. Afortunadamente es un grupo multidisciplinario en el cual pues se espera sacar un producto de investigación postdoctoral de alto nivel. Queremos utilizar las herramientas de estas sesiones magistrales, como en esta ocasión la innovación. Y bueno, a mí me gustaría, para cerrar con broche de oro, preguntarte, eh, nos quedamos en el paper, me quedé traumado con eso, de que nos quedamos ahí atorados porque se requiere inversión para echar a andar, para empezar a generar lo que realmente es una innovación. Eh, ¿Cómo podríamos, partiendo de un área tan noble como son los derechos humanos, que como platicamos, incide en economía, en salud, en democracia, en temas de gobernanza, en temas de dignidad humana, cambio climático, en fin, creo que no hay ningún área que no esté inmersamente señalada con un derecho humano? ¿Cómo tocar el interés o cómo buscar el que personas que puedan tener la posibilidad, personas morales, privadas o públicas, o fundaciones, o gente que realmente tiene el recurso y que quisiéramos a lo mejor ver la forma de cómo tocar la puerta para decirles, oye, aquí hay muchos cerebros, aquí hay, estoy seguro que van a salir muchísimas ideas, que queremos que se les dé ese cauce de práctico, de aplicación? Pero, ¿cuál pudiera ser, en tu experiencia, la forma de allegarnos a esta visión de que es una inversión, no es un gasto, y cómo motivar para que estas investigaciones que vamos a desarrollar, que inclusive vamos a presentar en España, en la Universidad Alcalá de Henares, todas estas ponencias, no solamente en México o en Argentina, que nos acompañan nuestros amigos y amigas de Argentina, sino va a tener una repercusión internacional, porque estaremos hablando de esto en Europa, con gente con una visión más global, pero ¿cómo tocar esa puerta que difícilmente se nos abre? No sé si pudieras darnos a lo mejor una experiencia, una forma de cómo abrir una ventanita, tocarles la puerta y decirles, oigan, aquí existimos y esto puede ser de gran relevancia porque hay mucho talento, hay muchos cerebros que podríamos incidir positivamente en muchas áreas.
Creo que usted ya con las últimas palabras se respondió, dijo muchas áreas, muchos cerebros de muchas áreas. Estoy convencida que los mejores proyectos, las mejores innovaciones se consiguen con la colaboración transdisciplinaria, multidisciplinaria, porque, por ejemplo, los que hacemos ciencia básica, nuestra cabeza está en ciencia básica y ahí nos quedamos, ¿no? Hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no pasa de ahí. Entonces necesitamos al ingeniero, al que sigue en el siguiente nivel, para incorporar y hacer realidad este prototipado, ¿no? Hay gente que tiene muchísima habilidad para convertir las ideas en un prototipo, ¿sí? Pero ya se quedó ahí. Entonces, luego hay que sumar a la que va a ser el plan de negocios. ¿Cuánto cuesta pasar a la otra etapa, ¿no? Y luego también hay que presentarla, porque saben que ahora hay que presentar el proyecto, ¿no? O sea, hay que vender el proyecto. Son los famosos, que nosotros, que se conocen como los Shark Tank. Ajá. ¿De dónde vendemos ese proyecto, no? Entonces necesitamos también al publicista. Porque si queremos el investigador, el que su mente está centrada en la investigación, no lo va a lograr. Entonces, los proyectos, creo que los que funcionan y los que impactan y los que logran recoger estos capitales de inversión, así se llaman, capitales de inversión para echar a andar estas innovaciones, son los proyectos multidisciplinarios y donde también caben ustedes. ¿Por qué? Ustedes como juristas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a que estos proyectos que planteamos desde el punto de vista científico y que alguien le metió la mano en el punto de vista comercial al hacer un plan de negocio, un retorno de inversión, ustedes le van a poner la otra parte. Es decir, cómo contribuyen, ¿sí?, a conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible, a garantizar, ¿sí?, estos derechos humanos que van anclados o que pudiera ser más fácil llevarlos con estas características de innovación, con estos proyectos de innovación. Entonces, yo estoy convencida que cómo nos van a decir que sí o cómo nos han dicho que sí con proyectos multidisciplinarios, donde hemos sumado al científico, donde hemos sumado al ingeniero puro, el que resuelve los problemas, donde hemos sumado al administrador, donde hemos sumado al abogado, porque está viendo todas estas legislaciones, y donde hemos sumado incluso a un humanista, donde nos diga, mira, si tú haces esto, por eso es que me gustó el ejemplo de Telefónica, porque decía cómo iba a contribuir en cada uno de ellos. Entonces, estoy convencida que es mediante el trabajo multidisciplinario, presentar un proyecto desde todos los ángulos, eso es lo que ha funcionado. Y bueno, yo creo que esa es la manera, eso es como nosotros nos ha funcionado. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que ya tenemos mucho que pensar y buscar estas soluciones prácticas. Y verdaderamente, doctora, nos has abierto un panorama muy interesante que en el caso de un servidor no tenía. Creo que es una perspectiva, comparto lo que decía la doctora Laura, de que no fue nada sencillo, fue una sesión magistral de cómo nos llevaste de la mano a lo más importante en estos minutos para entender la trascendencia de la innovación. Pues felicitarte, muchísimas gracias. Ojalá no sea la última vez que podamos seguir conversando contigo en estos temas de innovación. Y pues a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, estamos muy agradecidos, felicitarte nuevamente y pues a todos y a todas quienes nos acompañaron también, muchísimas gracias. Doctora, pues un placer el haber estado contigo. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por escuchar a una científica que está más tiempo a lo mejor en el laboratorio y que también, pues hoy vuelvo a recordar de qué se trata todo esto, para qué estamos haciendo todo esto, ¿sí? Para poner a la ciencia, a la tecnología y a la innovación en favor de la humanidad. Muchísimas gracias a todos, un gusto conocerles. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias, felicidades. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos.